Española de Sociología. Agradecemos la participación a todas las personas asistentes y en especial, por supuesto, a Márgara Millán Moncayo por dedicarnos tu tiempo, Márgara, y compartir tus experiencias y conocimientos. Bienvenida y muchísimas gracias. Este es el último de los seminarios de investigación que realizaremos el presente curso académico desde nuestro comité. Luego los volveremos a retomar en el mes de septiembre. Hoy hablaremos con Márgara sobre zapatismo, mujeres indígenas y feminismos decoloniales. Un tema, desde luego, siempre interesante y más vigente que nunca, porque en la actualidad las zapatistas están llevando a cabo la llamada Gira por la Vida, donde recorrerán el mundo con el objetivo de dialogar, escuchar, sentir, conocer, descubrir otras realidades, ¿no? Iniciando además dicho viaje por Europa. Nuestra invitada Márgara es socióloga y antropóloga social, profesora a tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de México. Es fundadora de Con Nosotros Asociación Civil por la inclusión plena de las personas neurodivergentes y también es activista social. Forma parte de la Red de Feminismos Decoloniales de México, de la Red Nuestra Alegre Rebeldía de apoyo al Consejo Indígena de Gobierno, CIG, y el Congreso Nacional Indígena, CNI, y además también de la articulación en Reexistencia. Tiene numerosas publicaciones y para este seminario, de hecho, nos centraremos en el libro titulado Desordenando el género, descentrando la nación, el zapatismo de las mujeres indígenas y sus consecuencias, editado por la Universidad Nacional Autónoma de México en el año 2014, que primero fue su tesis doctoral de antropología en el 2006 y posteriormente lo transformó en libro. En este trabajo, Márgara quería comprender cómo y por qué las mujeres indígenas en Chiapas participaban en el neozapatismo o zapatismo contemporáneo, como lo llama ella, qué espacios tenían al interior de ese movimiento y cuáles eran sus propias percepciones y expectativas del mismo. Una de las principales hipótesis de Márgara es que el zapatismo contemporáneo ha exacerbado el campo enunciativo de y sobre las mujeres indígenas, provocando un salto en su autoconciencia y sus autorrepresentaciones, ayudando igualmente a consolidar su agenda. Además, con ese sugerente título del libro, Márgara plantea que desde las mujeres indígenas zapatistas parecía clara la existencia de una plataforma para reordenar las relaciones de género que resulta, de hecho, vinculante con un replanteamiento de las normas y fundamentos de la nación. Bueno, como veis, tenemos una tarde de lo más interesante, así que sin más preámbulo voy a dar la palabra a Márgara y tras su presentación podremos entablar un interesante diálogo con ella a través de vuestras reflexiones y preguntas. Eso sí, por último, por favor, pediros que durante la presentación mantengáis los micrófonos apagados y una vez que termine, pues ahí ya podéis escribir vuestras preguntas en el chat o bien alzar la mano en el icono este que se ve por aquí y entonces por orden os daremos la palabra. Bueno, pues muchísimas gracias y todo tuyo, Márgara. Adelante. Pues un gusto estar acá con ustedes. Perdona, Márgara, te interrumpo un segundito. Desde el comité os queríamos comentar que estamos grabando la sesión, tanto a ti como al resto de participantes, para que todo el mundo lo sepa y por cuestiones de privacidad y derechos de imagen, para que lo sepáis. Si alguien no quiere aparecer, que apague la cámara. Discúlpame la interrupción. Gracias, Márgara. De acuerdo, muy bien. Bueno, pues pues está muy bien posicionado el tema aquí por Marta. Ese libro que yo realicé fue producto de una investigación larga. Yo empecé a ir al territorio zapatista muy temprano, desde el 96 empecé a estar por ahí y por esos años resultó como muy evidente que la temática y lo que generalmente se denominaba la cuestión de las mujeres en una tradición más socialista estaba como muy presente en el zapatismo de una manera novedosa, ¿no? Como ustedes saben, había una ley de mujeres, una ley revolucionaria de mujeres, que aparece junto con todas las otras leyes que el movimiento da a conocer en su levantamiento el 1 de enero del 94, y que eran leyes anteriores, o sea, que se habían ido fabricando en el largo periodo del cual no sabemos mucho, pero sí sabemos que, pues que el zapatismo se genera como una deriva de esta impronta
del foquismo guerrillero, pero más en el sentido más de la línea de masas, ¿no? Y que, pues según el subcomandante Marcos, se transforma en su relación con el mundo indígena, con el mundo campesino, con distintos procesos que habían estado ahí ocurriendo, ¿no? En donde lo que a mí me interesa posicionar y que comprendamos es que hay toda una tradición de habitar el mundo, de generar sentido, que se actualiza constantemente, ¿no? No es una tradición que esté ahí como algo petrificado, como algo del pasado, ¿no? Sino que es una tradición en realidad muy beligerante en el sentido de que se apropia de todo lo que le permite reafirmarse, ¿no? Esto que algún autor que a mí me gusta mucho, que se llama Bolívar Echeverría, denomina el etos barroco, un etos, digamos, de vivir en el capitalismo, pero sin pertenecer al capitalismo, ¿no? Es un poco esta tendencia de estar ahí, pero al mismo tiempo afirmarse como otra cosa. Y yo encuentro eso en las tradiciones de nuestros pueblos, de nuestros pueblos que denominamos indígenas, pero que en realidad son una gran diversidad de culturas y que son culturas que han persistido gracias a que se han ido transformando sin integrarse, sin integrarse totalmente a la modernidad capitalista, es decir, afirmándose como una posibilidad de ser, y lo voy a decir así porque sé que es provocador, una posibilidad de modernidad alternativa, que es otro horizonte que a mí me gusta pensar, ¿no? Entonces, resulta que en ese horizonte, pues las mujeres venían siendo esenciales, ¿no? Estaban ahí consideradas, estaban en varios planos del movimiento y tenían una ley. A mí me interesó mucho esto y sobre todo me interesó la imagen, la representación de las mujeres que participaban, porque las teníamos, si ustedes recuerdan, quizá han visto fotos y entrevistas de esa época, pues las mujeres aparecían en una especie de zapatismo civil, estaban ahí en las comunidades, estuvieron ahí defendiendo los diálogos de paz, estuvieron muy organizadamente en todos los eventos públicos. Pero también las encontrábamos como las comandantas, con su cara tapada, mujeres indígenas de muchos tamaños. La comandanta Ramona era así chiquitita, ¿no? Y con, digamos, con un posicionamiento de que ellas estaban en la conducción del movimiento. Uh-huh. Y también las teníamos como las insurgentas, las milicianas, las que se habían ido a la montaña. Quiero señalar aquí que nosotras descubrimos que el movimiento zapatista era y es un movimiento de comunidades. ¿Qué quiero decir con esto? Que no era que las mujeres de repente decidieran y se fueran a la montaña, ¿no? Como insurgentes, sino que todo esto estaba mediado y consensado por la asamblea de la comunidad, y las que verdaderamente iban, pues eran con todo el permiso y, digamos, la legitimidad de sus pueblos, ¿no? Esto es importante saberlo porque el zapatismo pudo permanecer todo este tiempo anterior al levantamiento, digamos, en silencio, por la gran complicidad de las comunidades organizadas que los mantuvieron ahí en las montañas y que estuvieron en contacto con ellos. Y ahí había mujeres, ¿no? Y mujeres que después también participan en esta redacción de la ley, que es una ley muy interesante porque lo que yo intento desarrollar en el libro es cómo este levantamiento, que sin duda es un levantamiento descolonizante de la modernidad capitalista, instituyente del Estado-nación, ¿sí? Es un movimiento que al mismo tiempo que desordena la nación, desordena el género, ¿no? Entonces yo trataba de encontrar ahí una vinculación
entre esta estructura tan arcaica que es la del género, la estabilidad que esa estructura arcaica le da a nuestro sistema patriarcal, capitalista, moderno, ¿sí? Y cómo cuando eso se mueve, cuestiona, en primer lugar, al Estado-Nación, ¿sí? Y lo cuestiona de varias maneras, ¿no? Entonces, toda esta primera etapa del zapatismo, desde su levantamiento hasta el año 2000, 2001, en México, consistió, como ustedes saben, en pensar que ese Estado-Nación podía modificarse, ¿no? Podía realmente pasar por una reforma profunda que lo convirtiera en un Estado plurinacional, ¿no? No solo pluricultural, ¿no? Y quiero hacer esta diferencia, ¿no? Lo pluricultural, pues reconoce las culturas, incluso las celebra, pero mantiene a los sujetos que sostienen esas culturas, los mantiene como subordinados, ¿no? Como sujetos al tutelaje del Estado-Nación. Y un Estado plurinacional tendría que poner en cuestión la propia idea del Estado-Nación, ¿no? Porque tendría que entrar ahí en una especie de controversia de quién habla por la nación y por qué naciones, ¿no? Entonces yo pienso que estábamos en ese proceso, en esta primera parte del zapatismo, con mujeres muy aguerridas. Estaba yo hablando de la ley de mujeres, ¿no? Que planteaba muy claramente su, digamos, fíjense, cuando yo digo que se apropian, reactualizando su propia forma o figura de socialidad, me refiero, por ejemplo, a esto que aparece en la ley de mujeres. La ley de mujeres está hablada en derechos, ¿no? Hay una apropiación, digamos, de los derechos que vendrían de una tradición pues más moderna, liberal, occidental, los derechos humanos, ¿no? Pero ellas lo hablan en, tenemos derecho, por ejemplo, lo dicen así, tenemos derecho a no ser golpeadas, ni por el marido, ni por el padre, ¿no? Ni por el hermano, porque para eso tenemos la palabra, ¿sí? Entonces empiezan a desestructurar una serie de condiciones que viven de violencia de género, de violencia patriarcal, pero también de violencia capitalista, porque se refieren al patrón, y de violencia, digamos, colonial, porque se refieren al Estado-Nación, ¿no? Y es una ley muy interesante porque afirma la diferencia cultural de las mujeres indígenas. No es que queramos dejar de ser indígenas, pero queremos todas las condiciones para poder serlo de manera libre, ¿no? De manera, digamos, las condiciones que permitan florecer nuestra cultura. Y me gusta ese nombre de florecer la cultura, ¿no? Porque lo que hace el capitalismo es avasallar y devastar las culturas diversas que son realmente lo que define nuestra humanidad, ¿no? Y lo hace tratando de homogenizar todo, ¿no? Consumo, producción, modo de vida. Entonces, la ley de mujeres es muy importante porque pone en el centro que las mujeres somos parte de esto y que somos una parte fundamental, ¿no? Y durante todo este proceso que quiero pues plantearles como un momento de ruptura también en el zapatismo, ¿no? Un primer proceso donde lo que se desata es un diálogo, una conversación para formar un Estado plurinacional, que finalmente es un proceso fallido, como lo sabemos. Las mujeres están ahí y están afirmándose, ¿no? Tenemos muchos momentos muy espectaculares, pero para nombrar solamente uno, pues es la presencia de la comandante Esther en el Congreso Nacional, cuando llegan después de esta marcha tan interesante que era la marcha por el color de la tierra, que como ustedes saben era una marcha paritaria, o sea, eran mitad hombres y mitad mujeres, ¿no? Y pues para que se den una idea de esto, les quiero decir que la gran mayoría de las mujeres tojolabales, celtales, choles, tzotziles que pertenecen al zapatismo, pues nunca habían salido de sus comunidades. Y muchas de ellas comprendían el español, pero no lo hablaban fluidamente, ¿no?
Y lo que está sucediendo en todos estos primeros años del zapatismo es que las mujeres adquieren toda esta experiencia, salen de sus comunidades, representan un movimiento, ¿no? En una partecita del libro yo me dedico a preguntarles qué les pasaba a estas mujeres jóvenes cuando se ponían el pasamontañas, ¿no? ¿Qué sucedía? ¿Qué les pasaba internamente? ¿Cómo eso las fortalecía? ¿Cómo las hacía sentirse? Algo que yo creo que han ido desarrollando las juventudes zapatistas, sentirse representantes de la humanidad, ¿no? Que es algo que vemos ahora en la travesía por la vida, ¿no? Y en la declaración de la vida. Y pues ellas, sí, claro, referían que pues eran unas antes y después de esas experiencias, ¿no? Y bueno, hoy tenemos pues generaciones completas que han crecido con este horizonte, ¿no? Con el zapatismo como horizonte de vida. Les quiero plantear también que, bueno, cuando después de esa alocución fantástica, por favor búsquenla en internet, las palabras de la comandante Esther en el Congreso de la Nación, donde ella empieza diciendo, pues, que es mujer, es indígena, es zapatista y es mexicana, ¿no? Pero que está ahí parada enfrente de todos ellos porque es mujer y quiere decir una serie de cosas. Y ahí ya vemos muy claramente cuál es digamos, la interlocución que quiere establecer el zapatismo frente al Estado-Nación y frente a la modernidad capitalista, ¿no? Y es una interlocución que implica el reconocimiento pleno de esas diversidades culturales y por lo tanto el reordenamiento, lo voy a decir así, del proceso de reproducción social, poniendo la vida en el centro, poniendo la vida cualitativa en el centro, ¿no? Entonces, todas estas alocuciones de la tierra no es mercancía, la tierra no se vende, la tierra es nuestra madre tierra, ¿no? O el territorio no es un pedazo de tierra que se pueda vender, sino que es todo un cosmos significativo, avanza junto con un reposicionamiento de las mujeres, que esto es lo más interesante, ¿no? Son ellas las que tienen que estar, y son ellas, quiero decirlo, de alguna manera... Pero tienes razón, igual. Creo que está entrando un ruido. Por favor, desconectar los micrófonos. Gracias. Quiero decir esto, son ellas empujadas por el movimiento. Esto hay que tomarlo muy en cuenta, ¿no? No son ellas beligerantes diciendo nosotros las mujeres vamos a... No, les toca esa responsabilidad. Esto hay que tomarlo muy en consideración. Se trata de un movimiento, el zapatista, que tiene una agenda para y desde las mujeres, donde las mujeres de alguna manera son solicitadas para que asuman este posicionamiento, ¿sí? Y también quiero decir que esto es tremendamente difícil en un contexto donde las mujeres pues trabajan casi las 24 horas al día, se ocupan de muchas cosas, igual que los varones, pero las mujeres más, y además accedieron y acceden a la tarea de la transformación social, que es una tarea inmensa, ¿no? Es una tarea de volverse promotoras de salud, promotoras de educación, participar después en las juntas de buen gobierno, poder participar en la justicia colectiva, ¿no? Todo esto. Entonces, acá lo interesante, espérenme un momentito. Es aquí y aquí. Perdón. Acá lo interesante es que es un movimiento, por eso planteo lo que decía justamente Marta, ¿no? Que exacerba la enunciación de género, la enunciación de las mujeres, ¿no? Que se arriesga
a darle ese poder a las mujeres. Marcos lo ha dicho de distintas maneras, podemos pensar en que es, digamos, es una metáfora o no, pero cuando Marcos dice la primera revolución fue la de las mujeres y la perdimos, los varones, porque ellas ya están ahí, creo que es una continuidad, ¿sí? Porque si pensamos desde ese momento, que es en el 93, hasta el 2018, el primer encuentro internacional deportivo y cultural de las mujeres que luchan, organizado todo por ellas, sin ningún varón en el espacio del Caracol Morelia, ¿no? Donde ellas ya saben manejar todo, la tecnología, el sonido, tienen grupos de fútbol, tienen grupos de música, o sea, es un florecimiento absoluto de las mujeres, ¿no? Y donde nos pueden regresar un texto como que dice, no va a haber varones aquí porque siempre estamos bajo la mirada de los hombres. Y esta vez queremos no tener esa mirada, ¿no? Queremos ver cómo nos relacionamos sin esa mirada. Si somos capaces de no competir entre nosotras, si esa mirada no existe, ¿no? Entonces, esas palabras que parecen, pues eso, palabras, en realidad están yendo muy a fondo de lo que es un orden simbólico muy potente, ¿no? Que es el orden del patriarcado. Bueno, entonces, para ordenar un poco mi exposición, hasta el año 2001 hay esa direccionalidad del movimiento, ¿no? Vamos a transformar el Estado-Nación. Podemos caber en este Estado-Nación, ¿no? Siempre y cuando nos consideren pares, nos consideren interlocutores, sujetos activos, creadores, ¿no? De la política y de la nación. Y pues esto fracasa, ¿no? Yo siempre he pensado que es muy interesante que esto ocurre en México y el Estado-Nación no transita hacia ningún cambio, mientras que en Bolivia sucede un proceso, digamos, muy semejante de empoderamiento y de fuerza de los indígenas, que sí tiene un resultado. Podemos después criticar otras cosas, pero sí tiene un resultado en la Asamblea Constituyente y en el repensar una otra figura del Estado-Nación, ¿no? Que digamos desde ahí tuvo sus limitaciones, pero que si revisamos la discusión del 2006 en Bolivia, vamos a encontrar elementos muy interesantes, como que quizá podríamos pensar en un Estado-Nación que no recayera en un ejecutivo, ¿no? Que recayera en un consejo, que ese consejo fuera rotativo. O sea, ahí hay un imaginario muy importante que yo creo que venía desde el movimiento del zapatismo. Pero bueno, en México eso no se concreta. Ustedes saben que la ruptura con la izquierda es muy fuerte porque ninguno de los partidos apoya realmente los acuerdos ya firmados, ¿no? Resultado de los diálogos de San Andrés. Y entonces, bueno, nos vamos a ¿qué? Nos vamos a considerar que entonces la autonomía y la potencia política de generación de realidades nuevas, pues se va a ejercer en los caracoles zapatistas, ¿no? Va a ser ahí, en los territorios liberados, en las comunidades adherentes, muchas de ellas comunidades divididas, que esto también es bien interesante, ¿no? La capacidad que ha tenido el zapatismo para no confrontarse con las comunidades divididas, sino para poder ejercer una política que al final de cuentas es reconocida por muchos más que los meramente zapatistas en el territorio, ¿no? Entonces se despliega desde el 2003 este ejercicio autonómico, digámoslo así, total, ¿no? Nos vamos a dar no solo comida y sustento como hasta ahora, sino también salud, también escuela, educación, ¿sí? Y también justicia, ¿no?
Claro, nada de esto hubiera sido posible, y hay que decirlo, sin un entorno internacionalista y solidario muy importante, ¿no? A mí me parece que podríamos pensar al zapatismo y a la región zapatista como una región cosmopolita, llena de entrecruces solidarios, ¿no? Que ha ido desde la presencia física de muchos compañeros de muchos países del mundo a hacer cosas, ¿no? A edificar bibliotecas, a hacer murales, a transmitir una serie de tecnologías, ¿no? Hasta la solidaridad internacional manifestada también en recursos económicos, ¿no? Lo cual creo que ya hace como mover esas redes que el zapatismo viene hoy a Europa a reconocer y digamos, a volver a dialogar con toda este internacionalismo que ha permitido que un ejercicio como el del zapatista pueda existir, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con las mujeres en este segundo periodo? Pues, a mi parecer, y hablando desde México, pero es una pregunta para ustedes también, yo considero que el impacto del zapatismo en general, pero también de cómo las mujeres han participado en él, las mujeres zapatistas indígenas, se ha diseminado en el movimiento feminista, en el movimiento, por supuesto, de las izquierdas, y ha impactado en cómo pensamos que debe ser la organización y cómo pensamos que debe ser también el lugar de las mujeres en la organización. Yo en mi país yo veo esto como muy claramente. Las nuevas generaciones jóvenes de mujeres universitarias están marcadas ya por esta impronta del zapatismo, que ¿qué nos dio? Nos dio una especie de el movimiento debe ser horizontal, no hay vanguardias, no hay dirigentes, tenemos que encontrar una fuerza colectiva y esto debe ser sobre todo, y digamos que esto lo veo sobre todo en el movimiento de mujeres, ¿no? Y incluso distanciándose o problematizando la clasificación de feminista, ¿no? Esto ha sido así desde antes, o sea, recuerden ustedes que ya con los caracoles armados, el zapatismo emprende otra serie de acciones de diálogo con la sociedad civil y nacional e internacional, como el ejercicio de la escuelita zapatista, donde fuimos convocados, invitados a pasar unos días y entender qué era lo que estaban haciendo ahí en el zapatismo, cómo era esto de ejercer digamos, la voluntad de forma que tenemos como sociedad en colectivo, ¿no? La escuelita zapatista dejó varios documentos, porque a lo mejor ustedes no saben bien de esa experiencia, pero de repente se dice que se va a invitar a quienes quieran a que vayamos a aprender al zapatismo y se editan 4 libros, ¿no? Uno es sobre el trabajo, otro es sobre las mujeres, otro es sobre la justicia y otro es sobre la libertad. Y con esos libros, pues quienes pudimos ir, fuimos en 2 ocasiones, se abrió la escuelita y éramos recibidos cada uno en una familia de una comunidad, ¿no? Y esas familias y esas comunidades eran familias, digamos, de base, ¿no? Zapatista, pero cada una y uno que fuimos éramos acompañados por una mujer o un hombre que era parte, digamos, de las filas ya más organizadas del zapatismo, ¿no?
y podían ser jovencitas o jóvenes o señores quienes nos acompañaban. Estos compañeros se denominaban botán. Botán es como un guardián, y estaban con nosotros prácticamente todo el tiempo, ejerciendo una especie como de traducción, ¿no? Traducción hacia la vida de la comunidad. Bueno, esa experiencia, las personas que fueron a esa escuelita, pues ya no regresaron las mismas, ¿no? Y empezaron a articular muchísimos proyectos en las ciudades, proyectos productivos, proyectos de cooperativas, proyectos de autosubsistencia. O sea, se empezó a generar como un impulso de autoafirmación de la colectividad. ¿Qué podemos hacer en colectivo, no? Y claro, en un momento, pues como todas y todos sabemos, en un momento donde la crisis pues de la sociedad contemporánea es una crisis tremenda, ¿no? Donde los jóvenes no tienen futuro, no tienen trabajo, donde pues el desempleo crece, donde la migración es, en fin, ¿para qué les relato todas las líneas de la crisis? Pues que algunas pensamos como una crisis civilizatoria, ¿no? Entonces, esto que se disemina de esa manera pequeña, con los que vamos a la escuelita o con los que van, es intergeneracional y desde mi punto de vista sí logra diseminar una urgencia por la organización y por una politicidad más horizontal y colectiva, ¿no? Más de la escucha y más desde el feminismo podríamos decir más interseccional, ¿no? O sea, que realmente conjugue todas y vea todos los vectores del poder, ¿no? Entonces, digamos, esto le da el traste a un feminismo liberal que por ahí andaba como muy entusiasmado en las instituciones y lo que estamos viendo es como la emergencia de un movimiento de masas de mujeres organizadas en múltiples colectivos a manera rizomática, ¿no? Como muchas redes, pero con una tesitura colectiva, ¿no? Como con este telón de fondo. Con eso quiero decir que pues llegamos al 2018 con esta convocatoria que hacen las zapatistas frente además un movimiento de mujeres que desde el 2016, 2015 quizá para ustedes, pues está escalando, ¿no? Y lo que proponen las zapatistas es esta idea para conjugar todo, mujeres que luchan, ¿no? Ese paraguas de mujeres que luchan, porque las feministas nunca se han dicho ni se van a decir feministas, porque no interesa esa tensión entre el feminismo y otros movimientos, sino que lo que interesa es definir, dirán ellas, quiénes son los enemigos, contra quiénes luchamos y cómo luchamos, ¿no? Entonces las mujeres que luchan somos esas, las que reconocemos estos enemigos, las que reconocemos la interrelación de esos enemigos, y entonces ahí aparece fuertemente el reconocimiento, digamos, de la colonialidad y del colonialismo interno y externo, del imperialismo incluso, ¿no? Junto con, pues, el capitalismo como modo de vida y, por supuesto, el patriarcado. Ellas empiezan a hablar del patriarcado, que es algo interesante, ¿no? Que retoman este concepto desde el año 2016, aparece con el zapatismo. Y también quiero plantear ya para concluir y poder escucharles, cómo el zapatismo se disemina también, o sea, siendo indígena, se disemina también en el resto de organizaciones indígenas del país y creo yo del continente, ¿no? Y hoy con la gira, pues la intención es volverlo más global, ¿no?
¿Qué quiero decir con eso? Que el zapatismo lo podemos considerar como una especie de laboratorio de actualización radical de la cosmovisión indígena, para regresarnos y para replantearnos, para intervenir a la modernidad capitalista, patriarcal y colonial, ¿no? Esto no necesariamente está sucediendo entre todos los pueblos y comunidades indígenas, por ejemplo, del país, ¿no? Pero el zapatismo ha logrado, a través del Congreso Nacional Indígena, que también ha empezado a hablar de patriarcado, y les quiero decir claramente que hablar de patriarcado en una asamblea del Congreso Nacional Indígena hace 5 años era impensable, ¿no? O sea, esa conversación no estaba ahí. Y hoy está. Y no solo está porque ellas lo dicen, sino porque ellos empiezan a decir que efectivamente tienen que moderar sus modos, tienen que pensar cómo están, ¿no? Cuál es su relación familiar, etcétera. O sea, hay una revolución interna y nuevamente regresamos, ¿no? A esta hipótesis de la organización de género jerárquica, patriarcal, etcétera, que replica en términos del mundo indígena, replica esta idea colonial del patrón, del finquero y del subordinado, ¿no? Y la mujer más atrás. Entonces, cuando eso se mueve todo lo demás, ¿no? Se mueve nuestro imaginario de un gobierno general, cómo podría ser, cómo puede ser ese autogobierno, cómo puede ser el Estado-nación, etcétera, ¿no? Entonces, lo que yo veo hoy es esa diseminación no solo en el movimiento de mujeres, sino también entre el movimiento indígena, ¿no? Por ejemplo, hay una vinculación y hay un diálogo entre el movimiento mapuche hoy y el movimiento zapatista, mediado por las mujeres. O sea, quienes están haciendo esa discusión son mujeres que se reúnen aquí en webinarios de este tipo, ¿no? Que se han estado reuniendo, que han estado, digamos, poniendo en común cómo son los procesos distintos de cada localidad, ¿no? Entonces, pues simplemente cerrar con que el zapatismo no ha dejado de tener iniciativas desde que se levantó aquel 1 de enero de 1994, ¿no? Ha estado tirando como botellitas al mar, ¿no? Todo el tiempo a ver quién cacha esas botellitas, a ver a quiénes puede remover pues pienso yo, de un espíritu muy conformista, ¿no? Que se ha desarrollado en todo este tiempo. Muy aceleradamente con toda la época neoliberal, ¿no? Muy individualista, muy conformista, muy sin ganas de moverse, ¿no? Y ahí ha estado tirando sus botellitas, y pienso que pues la última que estamos viendo, pues es esa travesía que muchas de nosotras pensábamos que cuando decían vamos a tomar un barco era metafórico, ¿no? Pues nada, que las metáforas ahí se cumplen, ¿verdad? Y se tomaron ese barquito y ya están en tierras de ustedes, ¿no? Ya están en su tierra en un ejercicio de darle reversa al proceso de colonización, ¿no? En un ejercicio de decir, la conquista no nos eliminó, ¿no? Y aquí estamos. Y podemos dialogar con muchos otros, que esto es algo también bien interesante, como el zapatismo reconoce la diversidad de luchas, ¿no? Y de luchas que tienen, supongo que ustedes conocen la Declaración de la Vida. La verdad es un texto muy bonito porque empieza diciendo todo lo que nos separa, ¿no? Porque somos diferentes en tantas cosas, pero al final de cuentas enuncia lo que sí nos puede unir, ¿no? Y bueno, esto en un momento de crisis ecológica, de
el límite ya del reloj de la posibilidad de seguir viviendo en el planeta Tierra, ¿no? De violencias exacerbadas. Ustedes saben que México es uno de los países donde más feminicidios ocurren, además con mucha impunidad, donde se sigue matando, y esto hay que decirlo muy claramente, se sigue matando, asesinando a todos los defensores de los pueblos. Esta semana que ha pasado, simplemente 2 compañeros yaquis exterminados, ¿no? Igual, sin que nada pase, ¿no? La impunidad con un gran deterioro, pues, ¿no? Del tejido social, de las relaciones, pues me parece que es una gran hazaña, ¿no? Y que sí la tenemos que tomar muy en cuenta. Y nada, pues quisiera preguntarles si ustedes sienten todo eso, que si el zapatismo realmente ha movilizado todas estas cuestiones, y hay ahí como una especie de genealogía que posiciona también muy fuertemente a las mujeres y a su agencia política y a la idea en donde muchas cosas se unen, ¿no? Toda esta idea de los cuidados, del trabajo de la reproducción como lo central, ¿no? Como lo que hay que seguir cultivando frente al productivismo y la valorización del dinero, ¿no? Como motor del progreso, de la modernidad capitalista. Eso es lo que yo creo que está haciendo realmente crisis. Y bueno, yo los veo como sí, una propuesta viable. No sé si la travesía vaya a durar, de veras vaya a alcanzar los 5 continentes. Yo creo que depende mucho también de lo que suceda en Europa. Y también me gustaría saber ustedes cómo ven la recepción de los compañeros allá. Las compañeras. Bueno, quizá una última cosa que no hay que dejar de lado, como también en el último tiempo este discurso que yo les planteaba exacerba el lugar de las mujeres, ha posicionado también el lugar de las otroas, ¿no? Esta apertura hacia la disidencia sexual, hacia la diversidad identitaria, no es nueva, está presente desde mucho atrás en el discurso del zapatismo, está presente también en sus alianzas. Ellas y ellos han hecho alianzas con mujeres y con organizaciones trans, con mujeres que trabajan como prostitutas y que están organizadas. O sea, ha habido ahí un diálogo por lo menos desde el 2006, que fue cuando ellos hicieron el recorrido de la otra campaña. Y lo que es muy interesante es cómo le dan un lugar ahí. Ustedes saben que el batallón 421 tiene que ver con que son 4 mujeres, 2 varones y una otroa, ¿no? A manera así de bandera de arco iris, pero posicionando muy claramente pues la mayoría de las mujeres, ¿no? El zapatismo sí le está apostando a que nosotras tendremos alguna receta por ahí para cocinar y poder salir de esto, ¿no? Que es un atorón fuerte el que tenemos enfrente. No sé si Marta, si damos espacio para comentarios. Sí, genial, Márgara. Sí. Pues si quieres eso, abrimos ya los micrófonos para quien quiera, vamos, me refiero que no lo abramos todos a la vez y todas, sino que quien quiera o lo pone en el chat o pide la palabra con el icono de la manita y ya vamos haciendo reflexiones, cuestiones, preguntas, también respondiendo un poco la interpelación de Márgara desde nuestros lugares. Así que ya, por ejemplo, Baris Tugrul tiene la mano levantada. Si quieres, Baris, puedes encender tu micrófono. Vale, ¿se me oye bien? Sí, gracias. Vale.
Pues muchísimas gracias en primer lugar a las organizadoras y organizadores por este evento y también a Márgara, ¿no? Que por esta intervención tan brillante. Yo de hecho tengo mucho privilegio porque estoy participando desde Turquía, que en este, claro, a través no sería imposible, ¿no? Si no fuese un webinar. Pues la verdad es que todo lo que ha planteado Márgara, ¿no? Sobre la evolución de la participación de la mujer indígena en el movimiento zapatista, yo sinceramente no conocía en mucha profundidad, ¿no? El movimiento zapatista, salvo algunos documentales, algunos libros, y desafortunadamente no tengo acceso al libro de Márgara, pero espero poder conseguirlo cuando tenga la oportunidad. Lo que pasa es que todo lo que comentaba, planteaba, me suena bastante por el movimiento kurdo de liberación que tenemos aquí en Turquía. Y específicamente las mujeres que participan, como me imagino que la mayoría de vosotros sabéis o, bueno, conocéis más o menos el caso de las mujeres que han ido participando en la guerrilla kurda. Yo precisamente terminé hace muy pocas semanas mi tesis doctoral sobre un análisis generacional del movimiento kurdo, ¿no? Entonces, en el que también uno de los temas muy importantes en el que me fijé también fue el tema de las mujeres. Entonces, lo que observé yo en mi análisis era cómo ha ido evolucionando la participación de la mujer dentro de la guerrilla, ¿no? Pero también me fija mucho la lucha interna que dieron contra sus propios compañeros de la guerrilla. Entonces, empezando de los 1975 hasta el año 2010, la mujer kurda dio una lucha tremenda dentro de la guerrilla contra la patriarca de los compañeros kurdos, ¿no? Entonces me gustaría saber, Márgara, si tú también, desde un punto de vista antropológico, si has ido observando una lucha parecida, porque la mayoría de las cosas que comentas en tu intervención, como la ley revolucionaria de las mujeres, pues tenemos un paralelismo casi idéntico. En este caso no es el comandante Marcos, sino el líder del PKK, ¿no? Abdullah Öcalan, que planteó y teorizó toda la participación de la mujer. Me gustaría saber un poco, si puedes reflexionar un poco tus observaciones al respecto. Y muchísimas gracias de nuevo. Ha sido un gran placer poder escucharte. Muchas gracias a todos, a todas. ¿Contesto ahora, Marta? Sí, pues un gusto conocerte, Barish. Pues justo fíjate, en relación al movimiento kurdo se puede constatar esto que yo venía diciendo. Es entre las mujeres que se está socializando todas estas experiencias. El movimiento kurdo es tremendamente importante para el zapatismo. Hemos tenido visitas de mujeres kurdas para hablarnos de la experiencia, para explicarnos cómo esta organización no solo ocurrió, digamos, en el momento de la guerrilla, sino que se instaló como una forma de la organización de la sociedad kurda, ¿no? Hemos estado aprendiendo sobre esto que ellas llaman las academias de las mujeres y sobre esta idea de que la educación tiene que estar depositada en las mujeres para que los varones desaprendan el machismo. Y quiero decirte que a mí me impactó cuando tuvimos aquí a una conferencista kurda que nos explicó el grado de machismo de la sociedad, de donde vienen, ¿no? Que quiero decirte que es mayor al grado de, digamos, de machismo que tenemos en las sociedades indígenas, ¿no? Toda esta cuestión de la virginidad de la mujer, etcétera, ¿no? Entonces, haber avanzado desde ahí hasta un lugar donde se cumple esta sentencia, digamos, marxista de que es la libertad de las mujeres la que nos va a dar, digamos, la radiografía de la libertad de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Entonces, ha habido un gran diálogo, muchísimo diálogo. Yo encuentro que además no solo está esta cuestión de la centralidad de las mujeres, sino también la crítica al Estado-Nación. La crítica al Estado-Nación viene del movimiento kurdo, pues casi de manera natural, porque son 4 estados y en realidad no hay un estado kurdo, ¿no? Ni quieren que haya un estado kurdo.
Y esto creo que se ha ido también trasladando a nuestras preguntas sobre qué hacer con una nación de Estado, es decir, qué hacer en un lugar como México, donde tenemos 60 naciones distintas que hablan su lengua, ¿no? Que tienen su historia, que defienden sus territorios, y un Estado-nación que se impone como homogenizante, ¿no? Como, digamos, de múltiples maneras, como queriendo borrar esas diferencias, ¿no? Hay una mujer que a mí me gusta mucho, sus reflexiones, se las quiero recomendar, se llama Yasnaya Aguilar, ahorita lo pongo en el chat, que es una mujer mije, lingüista, que está haciendo una revolución en relación a la posibilidad de imaginarnos una organización confederada, justamente inspirada en la revolución kurda, pensar que el Estado-Nación en realidad lleva muy poco tiempo entre nosotras, ¿no? Y entre nosotros, apenas 200 años, ¿sí? Y que es totalmente una estructura funcional a la reproducción del capitalismo global. Entonces, ¿cómo imaginarnos una manera de organizar distinta, una manera de organizarnos a partir de las comunidades, diría mi profesor Bolívar Echeverría, de las comunidades naturales, ¿no? De las naciones naturales, aquellas que están ahí, y arriba se montó un Estado-nación que puso fronteras, que dijo hasta aquí, dividió las comunidades. En México es así, ¿no? Todo el sur, que eran comunidades completas, pues están divididas entre México y Guatemala, ¿no? Y entre ellas hablan la misma lengua, y eran una región, y ahora son dos países, ¿no? Confrontados. Entonces, pues eso, yo creo que esta deriva, y es bien interesante, ¿no? Cómo estos dos proyectos se basan mucho y totalmente, yo diría, porque muchas veces hemos confrontado aquí cierta sospecha feminista de que no, lo que pasa es que estos movimientos utilizan a las mujeres, ¿no? O sea, como esta idea de que es estrategia, ¿no? Pero no es real. Y bueno, a lo mejor era estrategia, pero ahora es real. Lo que yo quiero posicionar es que en realidad estas mujeres se han liberado, son muy fuertes, se han liberado en el sentido de que tienen un proyecto de transformación colectiva, ¿no? No liberado en el sentido liberal de que ya son, ¿no? Son muy independientes, no. Están absolutamente comprometidas con el ejercicio de transformar la realidad que viven. Y eso es tremendamente importante, ¿no? Eso es, digamos, yo pienso que el deseo de las mujeres de construir un mundo habitable a su medida, a su manera, es un deseo que ha sido obstruido desde los orígenes del tiempo, ¿no? Y que ha ido ahí, digamos, siendo golpeado con movimientos más o menos que las incorporaban, pero ahora realmente están en el centro. Y eso lo vemos en la Revolución Kurda y lo vemos en el zapatismo. Sí te quiero decir que a mí me da la impresión de que la Revolución Kurda tiene muchísimo avance en ese sentido. O sea, tienen por ejemplo, tienen una propuesta de ciencia no patriarcal, ¿no? Su libro Genealogy es una maravilla, ¿no? Es una cosa que destruye el positivismo ilustrado moderno, ¿no? Y pone otros ejemplos y muchas cosas en práctica. Y a mí siempre me ha sorprendido esta idea de las academias, ¿no? De cómo todas nos podemos organizar por academias y desaparecer una idea quizá ya obsoleta de universidad. O sea, no, hay muchos puntos donde ya la revolución kurda está generando cosas muy, muy interesantes. Y claro que hay un súper diálogo con el zapatismo. Creo que mucho a través de las mujeres. Muchas gracias, Baris, muchas gracias, Márgara, también.
Como os he dicho antes, podéis escribir vuestras preguntas en el chat o también levantar la manita del icono. María, tú querías también, tienes la palabra. Gracias, Marta. Gracias, Márgara. Nada, muy interesante y un gusto escucharte. Te quería hacer dos preguntas. Una, has mencionado los movimientos de mujeres en Bolivia. Quería saber un poquito más de las relaciones transnacionales, que sé que son muchas, pero si nos puedes hacer así un relato de cómo ha influido también todos los discursos sobre la deconstrucción del género y de las mujeres zapatistas, ¿no? Con otros movimientos de otros países, sean movimientos de mujeres indígenas o no indígenas, que es un tema que también, bueno, me interesa por investigación. Y la segunda es que justo al final has mencionado un poco las relaciones con otros grupos de mujeres y de sexualidades y géneros disidentes, ¿no? Has mencionado las prostitutas y tal. Y si pudieras desarrollar un poquito más esa idea, que creo que la has añadido justo al final, pero no la has desarrollado mucho. Muchas gracias. Sí, adelante, Márgara. Gracias. Sí, sí, con gusto. Los posicionamientos zapatistas de las mujeres zapatistas los podemos encontrar en varios documentos que son claves. Uno es la convocatoria al primer encuentro de mujeres, 2018, y otro es lo que nos dicen en la clausura. Y bueno, no hay que, digamos, no hay que ocultar que por supuesto que hay tensiones y contradicciones, son mundos muy distintos los que convergieron en ese encuentro de mujeres que duró 3 días. No sé si alguna de ustedes fue. Se juntaron cerca de 8,000 mujeres. Nunca se pensó que fuera a ser así de monumental. Y hay algunas reseñas críticas de cómo, por más intención que se tuviera por algunos colectivos de estar ahí, se reprodujeron tratos y cuestiones, digamos, pues, ¿cómo decirlo? Donde el colonialismo interno que llevamos cada quien, pues, de repente sale, ¿no? Y lo importante no es, digamos, señalar que esto sucedió, sino más bien repensarnos, ¿no? Y repensarnos en colectivo. Y yo creo que eso es lo que es fructífero de estos encuentros. Por ejemplo, a mí me contaban, yo no fui al encuentro, pero me contaban colegas mías que pues había mujeres que se desnudaban, ¿no? Y bailaban desnudas y tal, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso para muchas de las compañeras zapatistas, pues por lo menos les daba curiosidad, ¿no? Pero era algo como que muy ajeno a lo que ellas harían. ¿Sí me explico? Y bueno, claro, después salen con la idea del bosque, ¿no? Ustedes saben la metáfora del bosque. La metáfora del bosque dice que, pues, que todas somos tan distintas y tan diversas, ¿no? Pero que juntas formamos un bosque. Y que ese bosque es poderoso si podemos juntarnos, ¿no? Y reconocernos como un colectivo. Entonces yo creo que ahí está la impronta del zapatismo. Y quiero decir que es una impronta que no le pertenece al zapatismo, sino a algo que yo llamaría como la matriz de actualización cultural de las comunidades originarias, ¿no? Las comunidades originarias en México han vivido y seguirán viviendo apropiándose de todo lo que piensan que constituye, digamos, la posibilidad de desplegar una cierta humanidad, ¿no? Entonces, esta idea de no confrontarse con la otra cultura o con las otras, ¿no? Digamos, actitudes, sino pensarlas como algo que pueden estar ahí, ¿no? Que muestran la diversidad. Entonces, yo creo que este hilito que pienso que se desarrolla muy claramente con la diversidad de mujeres que somos,
Incluso lo dicen así, ¿no? Como mujeres que somos. O sea, si leemos los textos, ellas siempre van a decir, pues como mujeres que somos. Y resulta que las mujeres que somos, pues estamos situadas en miles de lugares diferentes, con articulaciones de poder entre nosotras, ¿no? Entonces, eso es lo que señalan, ¿no? Como mujeres que somos, pues podemos luchar. O sea, somos un bosque, ¿no? Podemos configurar este colectivo. Y pienso que lo mismo empezaron a hacer con las disidencias sexuales y muy potentemente con las mujeres. En México tenemos aquí por lo menos 2 grupos de mujeres trabajadoras sexuales, así se denominan, y fueron colectivos muy solidarios con el zapatismo desde el inicio. Tanto los colectivos trans como los colectivos de trabajadoras sexuales. Y el zapatismo pues tiene eso, ¿no? Reconocer a quienes han sido hermanas, hermanos desde el inicio y incluirlos, ¿no? Entonces, esto no quiere decir que en el zapatismo, que en las comunidades, haya una liberación sexual y haya un movimiento, ¿no? De trans, y no quiere decir eso. Quiere decir simplemente que así como enuncian a las mujeres y les dan un lugar, también enuncian a estas diversidades y les dan un lugar. Para conformar un mundo otro, ¿no? Esta idea de muchos mundos posibles dentro de uno solo, ¿no? Que no se entienda que lo que está sucediendo en las comunidades es justamente esa revolución, no. Porque igual, sabes, pasó con el feminismo en los primeros años cuando llegaban las mujeres feministas a ver cómo se habían liberado las mujeres zapatistas y pues no, encontraban mujeres pues muy tradicionales, muy convencionales, ¿no? Pero que estaban ahí, ¿sabes? Reformando y revolucionando su colectivo, su comunidad, ¿no? Entonces, ahí hay un paso que hay que dar, ¿no? Reconocer cómo es la agencia de la otra, cómo es su horizonte de emancipación y no es el nuestro. O sea, hay muchos horizontes de emancipación, ¿no? Y son situados. Y cuando estamos hablando de los pueblos, son comunitarios, son colectivos, ¿no? Y claro, ahí también hay estructuras de poder y se dicen, pero se dicen de una manera suave, ¿no? Se dicen, si ustedes buscan cómo se dicen, pues se dicen, pues los hombres apenas están aprendiendo, ¿no? Son lentos, hay que esperarlos porque es difícil quitarse de la cabeza la idea de que él manda. Y tienen razón, ¿no? Entonces, digamos, hay todo este proceso mucho más suave, mucho más, yo diría, profundo, de reconocer que la transformación, por lo menos la transformación de género, es una transformación que va muy a largo plazo, ¿no? Pero que empieza reconociendo a esas diversidades e incluyéndolas en el mundo que queremos construir. Entonces, desde mi punto de vista, esa es la apuesta, ¿no? Eso es lo que está ahí presente y lo hacen simbólicamente, como te digo, ¿quién hubiera pensado que 4-2-1 significaba esa composición, ¿no? Esa idea de que todos nosotros y nosotroas. Hay un trabajo fascinante de Silvia Marcos, que también les voy a poner aquí el nombre, en donde ella plantea que esta idea del otroa es distinta a la que nosotros nombramos como diversidad sexual o como trans o como, o sea, que es una cosa que se refiere más a esta porosidad de género ancestral que está ahí en el origen de la cosmovisión mesoamericana. Ustedes saben que ahí no podemos pensar dicotómicamente, ¿no? Ahí hay una dualidad en donde lo uno integra lo otro, ¿no? Y donde el origen es el par y no el uno, ¿no? Entonces eso habla de una inconmensurabilidad cultural, ¿no? Que sin embargo tiende puentes, ¿no? Que sin embargo dice, bueno, al establecer la figura del otroa y de Jimena que viene
en el barco y que representa esa diversidad, pues quiere dialogar con otras que se nombran de otra manera, pero que están haciendo también esa desestabilización de género. Así lo veo yo. Espero haberte contestado, María. Gracias a las dos. Ahora tiene la palabra Carolina Morales Borrero. Carolina, cuando quieras puedes activar tu micrófono y tu cámara también si quieres, así te ve Márgara. Como quieras. Márgara, un abrazo grande. Muchas gracias por esta charla tan potente y las organizadoras. A mi amigo Manuel, que está por ahí, que fue el que me trajo a esta charla. Márgara, estoy en Colombia, estoy en Bogotá. Estamos viendo las descolonizaciones distintas en este momento. Mi pregunta va sobre eso. Tú sabes que los tiempos ahora de la descolonización son distintos y mezclados. Y las mujeres zapatistas y las mujeres en decolonización nos muestran unas relaciones muy importantes, si tú nos puedes profundizar, con salud y con cuidados, que son muy potentes en todas las sociedades y que seguramente en lo cultural, en lo que tú estás planteando, nos puedes dar pistas. ¿Puedes profundizar sobre eso, Márgara? Y un abrazo grande. Te queremos mucho desde acá y nos potencias mucho. Muchas gracias, Carolina, por esas palabras. Pues mira, un poquito, ahora que me preguntas eso, el otro día estuve escuchando con atención un encuentro donde estaba Francia, la candidata a ser presidenta por Colombia, Marichuy, y de eso no hablé, de toda la impronta de María de Jesús, de Marichuy en las últimas elecciones, y Yasnaya Aguilar también, me parece que estaban ellas tres. Y se los recomiendo, hay que buscarlo, está en algo que se llama, les voy a buscar bien, pero es un canal que se dedica a hablar sobre el racismo. Y lo que te quiero mencionar es que encontré en las palabras de Francia todo esto que tú dices. O sea, digamos, ¿qué significa el proceso de descolonización en general? En general significa que, yo así lo veo, que a culturas que han tenido una genealogía de relacionamiento profundo con el entorno, que le han dado al entorno una cierta subjetividad, o sea, que piensan que la naturaleza no son recursos, sino que la naturaleza les habla, ¿no? Y ellos dialogan, ellas dialogan, o sea, que somos parte. ¿Sí? Quizá esta es la idea más potente, somos parte de todo esto, ¿no? De un entramado, del entramado de la vida. Y ese entramado de la vida es una vida cualitativa, tiene que ver con lo singular, con lo concreto. Frente a eso, desde mi punto de vista, el primer hecho colonial es el que hace el valor sobre el valor de uso, ¿no? El valor como valor valorizándose, como valor abstracto, como este vivir, ¿sabes? Desarraigadamente, ¿no? Un poco etéreo, siempre acumulándose, ¿no? Sin final. Este es un hecho colonizador muy potente, que se va a ir historizando, ¿no? O sea, que tiene que ver con la conquista, con cómo fuimos incorporados al proyecto de la modernidad, y que tiene que ver con algo muy potente, que es la ilusión de la modernidad capitalista en el progreso, en lo que llama desarrollo, en lo que llama progreso, ¿no? Y cómo si desmenuzamos esto, pues, y si escuchamos a nuestros compañeros y compañeras de los pueblos, pues el progreso y el desarrollo implica para ellos exterminio, ¿no? Exterminio de todo, de su entorno natural, del mundo que habitan, del sentido del mundo que habitan y de ellos y ellas mismas, ¿no? O sea, es un etnocidio, es un genocidio
Entonces, la conquista en ese sentido no ha parado, ¿no? La conquista es un proceso continuo en donde la colonización lo que hace es convencernos de que este es el desarrollo o no. Entonces, el proceso descolonizador, pues es un proceso, como tú bien dices, es un proceso en curso y tiene que ver con ir desarmando todas esas ilusiones de la modernidad. Pero atrás de esas ilusiones, pues hay grupos muy poderosos, ¿no? Y hay grupos que se dejan llevar y que digamos que su idea de mundo es esta idea de, nuevamente para recomendarles que lean a Bolívar Echeverría, que es un autor que yo pienso que nos da muchísimas claves, el etos realista, ¿no? El etos que coincide totalmente con el valor abstracto, ¿no? El etos que dice vivir es pues tener mucho dinero y acumular más y esa es la felicidad, ¿no? Entonces lo que hacen, por ejemplo, cuando yo escuchaba a Francia hablaba de cuidar el nido que habitamos. Francia utilizaba palabras como decir que la tierra es nuestro primer útero. Entonces, todas estas son metáforas y analogías que representan una manera de estar en el mundo y un modo de vida, ¿no? Que es lo que pienso que nos puede guiar en el proceso de descolonización, ¿no? Entonces, desde ahí hasta la descolonización del género, fíjate qué trayecto hay, ¿no? Todo ese proceso de descolonización es el que hoy está ocurriendo en el mundo de manera muy acelerada, ¿no? Y de manera dispersa, si queremos, y no con un proyecto. También lo que ha hecho Crisis, pues es nuestra idea de revolución y de cambio, ¿no? Pero estamos en medio de varias revoluciones. Y yo creo que la revolución descolonial es una de las más importantes porque es subjetiva, tiene que ver con el género, pero también es civilizatoria. Tiene que ver con los modos de vida, con los modos de producción, con los modos de consumo. Y escuchar atentamente esas palabras de las compañeras, por ejemplo, lo mismo sucede con los discursos de Marichuy, cuando Marichuy recorre México hablando, fíjense, de los dolores que son comunes a los pueblos indígenas y campesinos en nuestro país, y recorre el mundo, recorre el país planteando qué hay que hacer de nuestros dolores y nuestras rabias, organización, ¿sí? Pues está planteándonos justamente esa impronta de la descolonización, pero ya con un proyecto, ¿no? O sea, quizá esto es algo que también hay que decir, que el zapatismo ha posicionado desde el inicio y creo que es algo que también está permeando, que es que para cambiar el mundo no basta criticarlo. Para cambiar el mundo hay que construir otro mundo y hay que habitarlo. Hay que establecer prácticas muy otras, ¿no? Y eso es algo que ellos están haciendo, pero que también se transmina, lo que yo les decía, bueno, miles de colectivos que están replanteándose si quieren un trabajo o no, o si mejor quieren ser autogestivos y tener más libertad para poder decidir. Y todo eso son como, yo lo veo como, ¿sabes? Como islotes, como archipiélagos, como cosas que aparentemente están separadas, pero que están sostenidas por una crítica y por una praxis, vamos a decirlo así también, que está pues un poquito a poco derruyendo, ¿no? Derruyendo el espacio tan estable hasta ahora de la modernidad capitalista. Sí, aquí está el libro de Bolívar, no sé cuál les pusiste. Sí, el de la modernidad de lo barroco, Márgara. Muy bien, ese es un libro fantástico, les va a gustar. Y búsquenlo, él tiene un sitio donde está casi toda su producción, tiene muchos ensayos
y tiene entradas bien interesantes para pensar el proceso de descolonización, justamente. No sé si te contesté, Carolina. Sí, más adelante, después de que las demás hablen, pues compartirnos de los cuidados y las cuidadoras zapatistas sería muy lindo. Y más de las cuidadoras zapatistas, yo conozco a las cuidadoras del Congreso Nacional Indígena, pues Marichuy es una de ellas. Y sí, fíjense que hay un documento súper interesante que deben de revisar para eso. Miren, les voy a contar, porque hay tantas cosas que contar, que, bueno, les voy a contar que a partir de los encuentros de mujeres, estamos hablando 2018, en el 2018 se hace el primer encuentro de mujeres del Congreso Nacional Indígena. Es decir, mujeres no zapatistas, mujeres indígenas de diversos pueblos de toda la nación que se juntan como mujeres. Entonces, el primer encuentro se hace en el Estado de México, en 2018, y el segundo encuentro, 2019, en un lugar en el mar que se llama San Juan Volador. Y ahí es muy interesante tu pregunta, porque a lo mejor leyendo los textos de las mujeres zapatistas no tenemos ese referente. En el referente de estos dos textos, que ustedes pueden buscar, pero yo se los puedo mandar a Marta también, porque ahí los tengo, el centro de la acción de las mujeres es la sanación. Digamos, hay un diagnóstico de sanar un mundo y un tejido social como primer paso para transformarlo. El cuidado y la sanación están ahí como una de las actividades prioritarias. Y esto ellas lo llevan a cabo en sus comunidades y sobre todo en su relación con los varones. Las violencias que ellas enfrentan son violencias que tienen que ver con las violencias que enfrentan sus comunidades. Y de esa manera van procesando y van poniendo, digamos, la intención de la sanación colectiva en el centro. Creo que ahí es donde más podemos encontrar esta idea, ¿no? Por supuesto está la idea de la salud como una idea extendida, o sea, no es solo la salud del cuerpo, es la salud del colectivo, de la comunidad, ¿no? Eso está presente y así se orientan, así también se organizan y son las mujeres las que son las sanadoras y las que son básicamente, ¿no? Las que están haciendo el trabajo de salud. María de Jesús, como ustedes saben, es una médica tradicional. Ella es sanadora, ¿no? Y eso en su palabra, y saben, en la tesitura de su palabra, en la manera de decir las cosas y de entender en la transformación, pues ahí lo tenemos. Eso te puedo decir, Carolina, y vamos a pasar esos documentos. Gracias a ambas. Mira, ahora lo que vamos a hacer, vamos a juntar dos preguntas que tenemos. La de Ana Herreras Borbolla, que ella no puede activar ni la cámara ni el micrófono, pero te la voy a leer yo. Y posteriormente Fernanda también ha levantado la mano. Y Fernanda, si te parece, te vas preparando, activando tu micrófono y tu cámara, si te parece bien. Mira, Ana Herreras, Márgara, te dice, ¿qué debates se están generando con las feministas comunitarias y qué sinergias se están dando con ellas? A ver si también está un poco relacionada o no la de Fernanda. Fernanda, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Escribo acá desde Chile. Estoy en Chile, en un pueblito, entonces no sé si se escucha bien la conexión. Bueno, gracias por esta oportunidad de compartir con Márgara y con ustedes. Mi pregunta está asociada a la de la otra compañera, pero en la línea de cuál es el diálogo también que se están estableciendo con estos feminismos más académicos. Creo que hay una tensión importante ahí. Yo trabajo en un programa comunitario en una universidad, entonces meter el mundo comunitario dentro de la universidad.
y empezamos hace algún tiempo a elaborar escuelas para construir territorios libres de violencia con dirigentes sociales. Nosotros trabajamos con dirigentes sociales en los territorios. Y una de las cosas que más nos ha asombrado ahí es todo el eco que hace este tipo de feminismo indígena, comunitario, donde toda esta discusión que de repente cae como el feminismo más urbano y de clase alta, profesional, liberal, sobre qué tipo de feminista eres, si eres más feminista o no, aquí le decimos el feministómetro, porque es una discusión conceptual que para las mujeres con que nosotras trabajamos, que son de extracto popular también, no tiene sentido. Es como nosotras estamos viviendo la violencia día a día. A mí, si tú eres la feminista queer, la feminista Q+B 34, les da lo mismo. Entonces, creo que eso también pone una interpelación a los feminismos académicos, liberales incluso, y a los feminismos que están en el poder en la academia, poder en las instituciones, acá en los ministerios. Es un feminismo que a veces a mí me parece medio sordo a las propias interpelaciones que nos hacen estos otros espacios. O sea, yo miro el feminismo zapatista, porque ellas no se denominan así, pero digamos el avance de las compañeras de las zapatistas, de las campesinas en el movimiento de la sin tierra, qué sé yo, de la vía campesina. Hay una serie de feminismos que desde su práctica avanzan y finalmente el feminismo más enunciativo, desde lo académico del poder, parece estar viviendo unas situaciones de precariedad mucho más grandes que las que viven ellas. O sea, nuestro foco de empoderamiento está siendo súper discursivo, pero en la práctica, no sé quién de acá de ustedes será mujer del mundo de la academia, pero las precariedades del mundo de la academia y la falta de reconocimiento de ello y de agenciamiento para transformar eso son brutales. Entonces, en la sintonía con la pregunta anterior es cómo dialoga con los feminismos comunitarios, pero también con esos feminismos que hoy día están en posiciones de poder y que suelen mirar, como decía Marga, como bajo la sospecha estas otras prácticas. Eso, muchas gracias. Sí, buenísimas preguntas, ¿no? Porque eso ya nos empieza a involucrar a nosotros en esta revolución, ¿no? Bueno, con el feminismo descolonial, pues yo creo que digamos, es el terreno más propicio para el diálogo, ¿no? Esta idea de los feminismos descoloniales, aunque sí quiero plantear aquí la idea de que los feminismos descoloniales son plurales, ¿no? Son diversos también, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo formo parte de una red que nos autoconvocamos desde el 2008 con Silvia Marcos, que también les he dicho aquí, Aida Hernández, Mariana Mora, Mariana Favela, todas como, digamos, en el entorno del zapatismo, y nosotras surgimos justamente pensando que el zapatismo lo que le regresó al feminismo mexicano fue su racismo, ¿no? Su visión racista con la que venía viendo y relacionándose con el mundo indígena y campesino y popular en general, ¿no? Nosotras hicimos una crítica a una idea justo del sospechosismo, pero a una idea muy, fíjense cómo lo posicionamos. Pensamos que todos los feminismos son situados y son nacionales, y los feminismos ilustrados tienen que dar cuenta de su propio colonialismo interno, es decir, de su pertenencia a una nación, y que si no problematiza esa pertenencia a un Estado-nación, no inicia su proceso descolonizador, ¿no? Entonces, que nuestro feminismo, digamos, histórico, el feminismo mexicano, abrevaba de lo que acá denominamos el indigenismo. ¿Qué es el indigenismo? Es la política del Estado-nación que produce lo indio, lo indígena, lo produce como sujeto, que hay que valorar en el pasado, ¿no? O sea, la historia prehispánica, la riqueza que tenemos del mundo indígena, pero que en el ahora los produce como pobres, carentes de cultura, carentes de propuestas, carentes de agencia política, ¿no?
Y eso generaba en el feminismo esto que se ha analizado como digamos, la voluntad salvadora o salvífica, ¿no? Vamos a salvar a esas mujeres, que hay que educarlas, ¿no? Hay que emanciparlas. Por eso yo les decía antes, hay que hacer todo un trabajo dialoguemos sobre qué es la emancipación para cada una de nosotras, para cada colectividad, ¿no? O sea, no es lo mismo y no hay una sola idea, y hay una idea que se impone sobre las otras. Entonces, para nosotras en México, fue realmente el levantamiento, fue el ya basta y la enunciación de las mujeres indígenas lo que dejaba ver el racismo y digamos, la ideologización con la cual el feminismo mexicano se acercaba a estos mundos, ¿no? Y eso provocó una discusión interna muy interesante y efectivamente una división, ¿no? Porque como pasa en Chile, hay muchas mujeres que se dicen feministas, pero que están muy en su sitio de confort, ¿no? O sea, ya tienen un lugar desde donde hablar, tienen un discurso muy bien armado y no se van a dejar tocar por toda esta deriva que estamos posicionando nosotras de reflexionar sobre nuestro propio racismo y nuestra propia idea colonial. Entonces, esto ha surgido pues mucho en los feminismos descoloniales en Colombia, con la impronta de las glefas, de otros grupos que están diciendo, bueno, pero aquí hay que repensar todo el contexto de la interseccionalidad y además hay que hacer, no tanto decir, ¿no? Hay que hacer. Y yo creo que ahí lo que estamos viviendo también, Fernanda, es la crisis de la universidad. Yo creo que las universidades como instituciones que fueron muy importantes, ¿no? En el pasado siglo, pues están haciendo agua. Y están haciendo agua porque la precarización interna, como tú bien dijiste, hoy en México, por ejemplo, estamos enfrentando un movimiento, estamos en pandemia, estamos dando clases a la distancia y estamos viendo cómo hay una gran división entre profesores que somos titulares y tenemos todo resuelto y profesores de asignatura que son como el ejército industrial de reserva y nuestra propia universidad los trata de la peor manera, ¿no? Y los profes titulares, pues para moverse, híjole, cómo se necesita, ¿no? O sea, como que están, igual que las feministas, están en su sitio de confort, y no hay un proceso de descolonización práctico, ¿no? Real. ¿Qué implicaría ese proceso de descolonización? Pues lo que tú dices, ¿no? Salir a las comunidades, dejar de pensar en un academicismo extractivista. Y esto ya lo están diciendo las compañeras indígenas, ¿no? Si revisamos la literatura de Aura Cumes, de Emma Shirish, desde Guatemala, nos están diciendo a las académicas, ustedes han sido extractivistas, han venido aquí para después presentar sus papers y sus cosas en su carrera académica, ¿no? Pero no han construido un movimiento, no han hecho alianzas, no se han descolonizado. Y yo creo que es totalmente cierto, ¿no? Entonces, esa idea de la necesidad de la feminista académica de ser activista, de estar incorporada en los movimientos, de aprender de ellos, de escuchar, ¿no? Eso es muy importante. Y por supuesto que está también ahí en el escenario, ¿no? Yo creo que en todos nuestros países tenemos colectivos, colectivas feministas académicas que están tratando o que están haciendo este tipo de convergencias, ¿no? Yo escucho mucho a las estudiantas, ¿no? Y las estudiantas son muy críticas frente a un feminismo académico que resienten como pura teoría. Y ellas nos dicen, en el movimiento reciente de mujeres organizadas de nuestra universidad, nos decían, el feminismo se hace, el feminismo es experiencia, el feminismo surge de las violencias que vivimos y que ponemos en común. Entonces yo puedo ser feminista sin haber leído ninguno de esos libros que mis maestras me dicen que hay que leer, ¿no? Y yo les encuentro toda la razón, porque es cierto.
¿no? Es real, eso está sucediendo, y las más críticas hacia el feminismo académico son nuestras estudiantes, que hoy se están organizando en un movimiento que excede a la universidad, ¿no? Y que además, así como yo decía antes, tenemos que descolonizarnos del progreso en general, pues también tenemos que descolonizarnos de la carrera académica, ¿no? Y de pensar que ahí está el futuro de todos y que eso es lo que queremos de la universidad, ¿no? Que siga habiendo esa separación. No lo sé yo en Chile y en sus países, pero en México sí siento una separación muy fuerte entre todo lo que es la universidad y los movimientos sociales y digamos, todas estas exigencias que nos plantean los movimientos sociales hoy, ¿no? Entonces, pues, espero sí haber contestado. Yo creo que, por ejemplo, uno de los terrenos en donde deberíamos lo he pensado en el último tiempo por lo que está pasando en mi universidad, tendríamos que estar en un fuerte movimiento universitario por el reconocimiento de todos estos profes de asignatura, que son profesores que contratan por horas, que no tienen estabilidad en el trabajo, que son miles. Por ejemplo, hoy en la UNAM, la Universidad Nacional, que es la más grande del país, el 70, casi el 80% de la docencia está en profesores de asignatura y no en profesores titulares. ¿Eso qué quiere decir? Pues que esta idea de poder ingresar, de poder ser un profesor, pues a la universidad le ha pasado lo mismo que a todos los otros sectores, ¿no? Los jóvenes tienen cerrada esa posibilidad. No sé en sus países, pero nosotros tenemos egresados de postdoctorados que trabajan de taxistas, ¿no? O sea, porque el esquema de la universidad tal cual, pues ya se cerró, ¿no? Entonces hay que modificar esa universidad en la cual estamos reproduciendo una sociedad casi estamental, ¿no? O sea, ¿no? Los que pueden estar adentro, ¿no? Los que tienen todos los privilegios. Fíjate que yo escuchaba, ahora que falleció Maturana, le escuché una conferencia tan bonita donde él decía que hablaba sobre la ética, ¿no? Y decía, yo le preguntaba a la persona que limpia en mi universidad, ¿no? A un compañero de intendencia. Yo le decía, ¿usted sabe cuánto gano yo? No, profe, pues usted gana el doble o el triple que yo, ¿no? No, es que no es el doble o el triple. Si supiera cuánto gano yo, entonces, digamos, cuando se abre esta brecha, realmente cuánto puede ganar un profesor frente a un trabajador de intendencia, pues eso ya no es ético, ¿no? O sea, eso ya nos llama a repensar en la institución en la cual estamos haciendo nuestro trabajo, ¿no? Que de alguna manera es nuestra casa y que también podemos modificar. Pues muchas gracias a Márgara, Fernanda y a Ana también. Y además, Márgara, a propósito de lo que estabas diciendo, yo creo que esto también hay comunes denominadores a nivel global, en mayor o menor precariedad, pero en el Estado español también, a nivel académico, existe una precariedad muy parecida a lo que estabas tú comentando, ¿no? Ahora tiene la palabra Manuel Espinel Vallejo. Cuando quieras, si abres tu micrófono y tu cámara, Manuel. Sí, hola, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, saludar a las compañeras del Grupo de Movimientos Sociales de la FES por organizar este evento que creo que es bastante enriquecedor. En segundo lugar, a Márgara por no solo su intervención, sino por las respuestas que nos ha dado a cada uno de nosotros y nosotras en cada una de las preguntas y las intervenciones. Voy a incidir, y ahí te hago la pregunta, en algo que acabaste de señalar y que se reitera sobre la universidad, el papel de la universidad en estos procesos, dentro del proceso de precariedad que se vive, digamos, en la universidad, en este caso España, porque fue su profesor de sociología en la Universidad Complutense, particularmente en el Máster de Estudios Contemporáneos de América Latina, donde venimos trabajando ya desde hace algún tiempo
todo este pensamiento descolonial, ¿no? Lo venimos. Y digamos, es para la reflexión de 2 puntos. Uno, el primero de cómo pensar lo que algunos denominan la descolonización de las universidades del norte global o la descolonización del currículum, ¿no? Que hay algunas experiencias así muy, en algunos casos anecdóticas, en el caso de Canadá frente a pueblos originarios, en Australia o Nueva Zelanda también con pueblos originarios, o también en el caso del Reino Unido a raíz de estos movimientos como el Black Lives Matter en relación con el colonialismo británico en África, ¿no? Entonces ese es un punto. Y desde la Complutense, un pequeño grupo de profesores y profesoras, estamos trabajando por esa idea de la descolonización del currículum, que de paso es un problema que también se puede extender a la FES. De alguna manera, eso no lo podemos dejar. Entonces, en ese sentido, situados, como tú bien lo señalas, en algunas universidades del norte global, ¿cómo se puede pensar ese proceso de descolonización de la universidad articulado, como tú bien señalas, a esa lucha contra la precariedad, pero como señalaban en alguna universidad, por ejemplo en Holanda, cuando se daba esta misma discusión, algunos estudiantes señalaban, pero también no habrá una verdadera universidad si no está descolonizada. Entonces, ese punto, ¿no? Entonces, sería compartir contigo y tu opinión de cómo proceder en función de la experiencia de otras partes a ese esfuerzo de organización y de trabajo en red por un esfuerzo de descolonización de la universidad y en este caso particularmente del norte global y en lo que nos incumbe a algunos y algunas aquí en España, ¿no? Entonces, cómo compartir experiencias, cómo pensarlo, cómo reflexionarlo, ¿sí? Para enriquecer ese proceso. Entonces, ahí dejo la pregunta, Marga. Y gracias nuevamente por tus aportes y tus reflexiones. Gracias, Manuel. Pues es todo, es nuevamente, ¿no? Es toda una discusión y yo creo que cada espacio tiene experiencias propias. Por ejemplo, para hablar de América Latina, pues tenemos las grandes aportaciones de la educación popular, ¿no? No podemos dejar de lado a Freire y a otros, Orlando Falsborda, el de Sentipensar, ¿no? Hay tantos elementos que nos pueden ir, digamos, guiando en distintas maneras de pensar y repensar un espacio de aprendizaje colectivo, ¿no? Un espacio que hemos llamado universidad, cómo descolonizar la universidad, que si lo pensamos son instituciones absolutamente coloniales y colonizantes, ¿no? Entonces tenemos mucho que hacer en ese sentido. En eso tienes mucha razón. Sí, o sea, es como el Estado, ¿no? ¿Cómo pensar el Estado y modificarlo? Pues en primer lugar pensándolo como lo que es, ¿no? Y la universidad es eso, es reproducción del colonialismo interno. Es reproducción de una serie de, todos lo sabemos, ¿no? Hay modas culturales, hay modas académicas. Pues recomiendo que leamos a Silvia Rivera Cusicanqui, que tiene su libro maravilloso, en donde dice descolonizar es una práctica, ¿no? Entonces empecemos instituyendo nuevas prácticas y revolucionando nuestras instituciones. Creo que ha habido varias maneras, acá hablando desde el sur, ¿no? Hay universidades de los movimientos sociales, ¿no? Tenemos la experiencia del MTS en Brasil, y creo que ustedes allá en España también tienen proyectos de universidades, digamos, que se salen de la institución y de la institucionalidad y que se proponen de otra manera. Creo que esos proyectos son muy valiosos, pero creo que también los que estamos en la maquinaria de la universidad y que, digamos, somos profes de ahí, pues tenemos que estar diciendo las cosas y actuando en relación a ellas de manera constante, ¿no? Es justamente lo que yo planteaba hace rato, por ejemplo, la precarización de nuestros colegas. Es algo que nos debe de importar a quienes no estamos precarizados en la universidad, ¿no? Tenemos que ir en contra de esto y tenemos que ir, en mi universidad, por ejemplo, y creo que pues en varias de México, este proceso de descolonización, yo así lo pienso,
ha empezado, de la currícula, descolonización de la currícula, ha empezado con la impronta de la transversalización de género. O sea, nosotros acabamos de tener un movimiento importante, creo que en Chile también y en Argentina, de mujeres universitarias, de alumnas que se han tomado los espacios físicos en contra de la violencia que digamos que se genera por ser mujeres. Han hecho denuncias, ya saben, toda esta cuestión de las denuncias anónimas, ¿no? De los mapeos, de los escracheos, de denunciar al profesor, al compañero, al trabajador, en una intención muy clara de romper el silencio y de modificar las cosas. Mi universidad lo ha tratado de llevar hacia la denuncia que tenga su camino, ¿no? El protocolo, ya tenemos un protocolo y la mayoría de las chavas no quieren eso, lo que quieren es modificar las estructuras, ¿no? O sea, no quieren una justicia a mi caso, ¿no? Entonces no quieren ir porque además ya saben que eso es más revictimización y que eso, etcétera. Lo que les interesa más es modificar las estructuras y saben que para eso tienen que hacer ruido, tenemos que romper el silencio. Bueno, pero una de sus demandas, que ya fue aceptada por todas las facultades de mi universidad, fue modificar la currícula y empezar posicionando en todas las carreras una materia obligatoria que hable sobre la violencia de género, sus orígenes, su sostenimiento estructural. Y bueno, te quiero decir que esto fue una pequeña revolución, porque hay facultades pues que lo aceptan o que hasta que ya lo tenían, ¿no? Y hay otras que, bueno, dicen, ¿y eso cómo lo hacemos, no? Si eso casi de eso no se habla, ¿no? Entonces, ahí creo ha empezado una impronta descolonizadora, porque yo como veo y como lo he tratado de exponer acá, la problemática de género y su estructura no está desvinculada de todas las otras estructuras de dominación. Entonces, cuando movemos esa estructura, estamos movilizando también los otros puntos. Entonces, de ahí nos fuimos a un proyecto que ahora intenta en mi facultad, que es de Ciencias Políticas y Sociales, donde tenemos 5 carreras: Antropología, Comunicación y Periodismo, Ciencia Política y Administración Pública, Sociología y Antropología. En las 5 carreras pensamos hacer transversalización de contenidos de género. ¿Y qué quiere decir eso? No solamente leer mujeres que no se leen porque están borradas, ¿no?, de la historia de cada disciplina, sino también replantearnos la manera de dar clase, la forma pedagógica tan verticalizada, no sé cómo sean sus facultades, tan vertical, donde el profe tiene todo el conocimiento, ¿no?, donde llega y él habla y dice y que no se le suban los estudiantes al escritorio como dijo un profesor recientemente en mi universidad, no voy a dejar que se subleven los estudiantes, ¿no? Entonces, transversalizar la perspectiva de género no solo tendría que ver con contenidos, con autoras, con despatriarcalizar el conocimiento, sino también con repensemos la forma en la que estamos dando clase. ¿Por qué no damos clase colegiadamente? ¿Por qué no somos varias y varios los que estemos ahí involucrados en un tema? ¿Por qué no discutir ideas y no reproducir esta idea, este lugar del pedestal, ¿no?, el que sabe? ¿Por qué no construir espacios donde se construye el conocimiento? Todo eso pienso que podría ser una entrada maravillosa a empezar a deconstruir, a decolonizar desde el interior, ¿no? Tenemos que descolonizar nuestros espacios, ¿no? Los bustos de todos los patriarcas que están ahí diciendo, este es el lugar del conocimiento, ¿no? Y eso lo empezaron a hacer
las chavas organizadas, cuando hicieron sus murales, cuando pusieron ahí consignas maravillosas, que son, fíjense, yo pienso que las consignas actuales de las compañeras y de los movimientos son síntesis de mucho conocimiento social. O sea, no son frases aleatorias. Ahí están sintetizadas grandes contradicciones sociales que tenemos que escuchar y repensar, ¿no? Cuando en mi facultad se pone, a mí me cuidan mis amigas y no la policía, ahí estamos entrando en el meollo del asunto, ¿no? Y el meollo del asunto para mí sería, hay que ¿cómo se dice? Hay que anular a los policías, ¿no? Hay que, un poco como está trabajando Black Lives Matter también, ¿no? Hay que dejar de financiar a las fuerzas del orden y hay que ordenarnos nosotras mismas, ¿no? Hay que instituir un orden autogestivo, autonómico, ético, del cuidado, ¿no? Toda esa beta está ahí. Y tenemos que, los profesores y las profesoras tenemos un compromiso con eso. Es un llamado que nos hace el movimiento social contemporáneo y tenemos que responder con otras formas de dar clase, con empoderar a los estudiantes de nuevas maneras y a ellas sobre todo, ¿no? Seguramente todos ustedes ya lo hacen en sus lugares, ¿no? Pero hay que hacer que retiemble la institución, ¿no? En mi universidad, pues nos rige un rector, ¿no? Que es así como el rey. Después tiene una junta de gobierno, ¿no? Que es cerrada, son 15. Y toda la estructura está como muy verticalizada, ¿no? Y bueno, pues contra eso tenemos que ir. En América Latina tenemos experiencias, la reforma en Argentina, ¿no? En principios de siglo pasado, movimientos estudiantiles que tienen que estar siendo apoyados por los profesores, ¿no? El otro día escuchaba algo que decía el de, ¿cómo se llama este cantautor de La Calle 13? ¿No? Que decía, la friega no es la edad, sino el desinterés. Entonces yo pienso que en aras a hacer convergencia intergeneracional, sí tenemos que estar súper atentos y atentas a lo que están diciendo las y los jóvenes y, ¿sabes?, promover una práctica en relación a eso. No tanto teorizarla, sino hacer, ¿no? Hacer. Pues eso es lo que se me ocurre, que te puedo compartir, Manuel. Muchas gracias, Márgara. Sí, comparto todo lo que tú señalas y las dificultades también inherentes a eso. Solo una pequeña cosa y no te robo. Lo que tiene uno la impresión, y simplemente, y con eso termino, es que pareciese que este proceso de descolonización en la universidad tiene que ser promovido de abajo hacia arriba, particularmente por los y las estudiantes, ¿no? Entonces, eso me parece que es bien interesante y con eso, esa pequeña reflexión, ¿no?, que tú la mencionaste, ¿no? Sí, yo pienso los y las estudiantes y los profesores precarizados, que también son muy jóvenes y que son, te lo digo porque yo lo estoy viviendo ahorita en mi universidad, tenemos ese movimiento ahorita. Los profesores, empezó así, mira, la UNAM no les pagó a ayudantes de profesor y a profesores de asignatura, no les pagó, sobre todo a los ayudantes. ¿Por qué? Pues dijo que por la pandemia se habían obstaculizado ciertos procesos. Fíjense, la UNAM tiene el siguiente logo para toda la pandemia. La UNAM no se detiene. Nosotras hemos contrapuesto, ¿no?, el lema de la UNAM tiene que detenerse, ¿no? O sea, no es posible que la UNAM no se detenga, ¿no?, en la pandemia, porque en la pandemia hay que detenerse y hay que reflexionar y hay que modificar muchas cosas. Entonces, en ese motor de la UNAM no se detiene, resulta que le dejó de pagar
a cientos de ayudantes de profesor. Ellos aguantaron un semestre y al segundo semestre se organizaron y pararon. Y empezó en la Facultad de Ciencias, donde hay muchos ayudantes, y así se esparció por todo el campus, ¿no? Todas las facultades pararon, y entonces la UNAM dijo, vamos a pagar ya de inmediato, ¿no? Y en una semana dijo, ya pagamos, y no era cierto. Faltaban cosas, ¿no? Porque están en un embrollo administrativo que yo no alcanzo a comprender, pero efectivamente dejaron de pagar trabajo ya hecho, y eso es gravísimo. Entonces se le levantó todo un logo diciendo la UNAM no paga, pero eso empezó a develar pues el fondo del iceberg, ¿no? De que no solo es que no paguen, es que contratan precarizadamente, es que contratan por un semestre y al otro no, para que no hagas antigüedad y no tengas derechos. Es que además te pagan 3 pesos. Es que la brecha entre trabajo igual, o sea, trabajo igual, pagado desigualmente. Porque la hora que le pagan al profe de asignatura no tiene nada que ver con la hora que le pagan al profe contratado de tiempo completo. Pues ahí está una beta. Ahí tenemos que incidir y tenemos que convencer a nuestros profesores titulares que es también nuestra lucha, la de ellos. No podemos dejar que nuestra institución trate de esa manera, precarice de esa manera, indigna a colegas que están haciendo el trabajo que nosotros hacemos, que somos pares. Entonces ahí hay una beta de descolonización fuerte, ¿no? Porque es estructural, porque también es ética, porque tiene que ver con cómo entendemos el trabajo y cómo entendemos a nuestros pares. Sí, tiene que ver con, yo lo digo de manera muy sencilla, bajarse del pedestal, ¿no? No podemos seguir ahí. Entonces, creo que por ahí, entonces no solo son, y fíjate, en este movimiento era lo que te quería decir, las estudiantes fueron muy receptivas y se organizaron también en paro junto con sus profes, porque ¿qué pasa? La cercanía entre el profe de asignatura y el estudiante es mucho mayor que la cercanía del titular, que está hasta por acá, y el estudiante. El titular, no sé cómo sea en su estructura, pero el titular tiene ayudantes de profesor y los ayudantes son cercanos a los estudiantes. El titular a veces no, ni se acuerda de los nombres de sus estudiantes. Ahí hay digamos, hay una estructura que merece ser escuchada y apoyada por los profesores que tenemos una estabilidad en el trabajo, que podemos estar diciendo estas cosas sin que nos dejen, ¿sabes? Sin plaza y sin chamba, ¿no? O sea, yo hoy estoy colaborando con profes y profas, pues que les paraliza el miedo, ¿no? O sea, si yo protesto, pues mañana no me contratan y no puedo hacer nada. Qué feo, ¿no? Estar viviendo en una universidad que se maneje de esa manera. Gracias, Márgara. Bueno, pues muchas gracias también, Manuel, por tu participación. Y bueno, vamos a ir cerrando porque de momento ya no hay más ni preguntas ni manos alzadas y ya llevamos 2 horas, que te agradecemos bastante, Márgara, también. Ahí ya en Morelos era la 1, ¿verdad? La 1 de la tarde. Y bueno, pues lo que queda claro es que este es, ¿no?, el principio también de que bueno, que no estamos solas, en el sentido de que otros mundos, otras academias, otros cuidados, ¿no?, son posibles, parafraseando también a nuestras compañeras zapatistas. Así que pues lo vamos a dejar aquí y de nuevo agradecerte enormemente, Márgara, tu disposición, tu amabilidad y gracias también a todas las personas asistentes y bueno, pues seguimos en contacto. Muchísimas gracias. Una cuestión. Sí. La conferencia se puede ¿vais a poder compartir la grabación? Sí, Rosana, lo estamos grabando y luego cuando lo editemos ya lo Muchísimas gracias, de verdad.
A vosotras. Decir que hemos tenido también eso, como casi 90 personas que querían entrar, que al final han sido como 30 y pico, porque creo que también algunos fallos ha dado, lo que sea, pero que bueno, ha sido una convocatoria bastante que ha gustado mucho. Y de nuevo eso, Márgara, si querías terminar, decir algo, contarnos lo que sea. Sí, quería decirles que reciban bien a los compañeros y compañeras zapatistas, que los escuchen, que estén ahí, que es una gran travesía la que están haciendo y que bueno, yo tengo confianza de que de ahí se van a sembrar muchas más semillas que van a florecer más rápido porque ya estamos preparadas y preparados para ello. Sí, de hecho, Márgara, bueno, no lo hemos podido tocar el tema, pero vamos, que de hecho sí que se está preparando, pues yo todo sé más del Estado español, pero también toda Europa y eso es lo bonito, ¿no? Que bueno, que esta gira también pues ha habido una vinculación, un trabajo, ¿no? de redes, de fortalecimiento, pues a nivel que, por ejemplo, en el Estado español que se hacían ya desde hace tiempo muchos trabajos comunitarios, cooperativos y de todo, y se están como uniendo, también a nivel europeo, ¿no? Desde abajo, y entonces, bueno, pues sí, ya se estaban haciendo murales, llegan ya de hecho dentro de pocos días, 19, 20 a Vigo, que está en las costas de Galicia, así que bueno, pues ahí estamos haciendo lo que se puede. En mayor o menor medida, aquí seguramente que habrá estado también alguna compañera que también está más implicada, pero bueno, eso es que el tiempo es el que es y no hemos podido tampoco hablar mucho de eso, pero desde luego que se las va a recibir estupendamente. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Adiós. Adiós.